Palabra de nuestro Dios, hermanos, ahí en Ezequiel, capítulo 18, versículo 24. Ezequiel, capítulo 18, versículo 24 y adelante. Gloria a nuestro Dios. Aleluya. Ahí con el profeta Ezequiel, hermanos. Ahí en Ezequiel 18, 24. Gloria a nuestro Dios. ¿Veamos? Grande nuestro Dios. Ezequiel 18, 24 dice la palabra: mas si el justo se apartare de su justicia y cometiere maldad, hiciere conforme a todas las abominaciones que el impío hizo, vivirá él. Ninguna de las justicias que hizo le serán tenidas en cuenta por su rebelión con que prevaricó y por el pecado que cometió. Por ellos morirán. Y si dijere, no es recto el camino del Señor, oíd ahora, casa de Israel, no es recto mi camino, no son vuestros caminos torcidos, apartándose el justo de su justicia y haciendo iniquidad, él morirá por ellos, por la iniquidad que hizo, morirá. Bendito Dios. En este momento, Padre, venimos delante de tu presencia para darte gloria, honra y alabanza, para exaltarte, para bendecirte, para honrarte, Jehová. Vamos a compartir la palabra. Espíritu Santo, toma control de mi boca, de mi lengua, que yo venga a hablar palabras conforme a tu voluntad y no conforme a la mía. Yo me pongo en tus manos y que tu Espíritu Santo sea el que administre, en el nombre poderoso de tu Hijo amado, que es Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Tome asiento, hermanos, en esta tarde. Cuán importante, hermanos, ser sometidos a Dios para poder recibir la libertad. Someternos a Dios para poder ser libres. Aquí les enseña, hermanos, el pueblo de Israel. Ezequiel hablando, diciendo que si se apartan, hermanos, no importa cuántas cosas buenas hayan hecho, no importa cuántas cosas justas hayan hecho, si se han apartado de Dios, ciertamente morirán. Por eso le dice, arrepentíos y vivirán. Mas si el justo, dice, se apartare de su justicia y cometiere maldad e hiciere conforme a todas las abominaciones que el impío hizo, en otras palabras, si el justo, hermanos, o pongamos en estas palabras, si el creyente hoy en nuestros días, hermanos, se portara bien, hiciera muchas cosas buenas, pero sin embargo hiciere cosas que hacen los del mundo, que nos dice, de cierto morirás. Es lo que nos enseña el profeta Ezequiel. Muchos quieren vivir una vida en Cristo, pero también quieren vivir una vida en el mundo. Vivir y actuar como los de afuera, de la manera que ellos viven, de la manera que ellos actúan. Lo que ellos hacen, nosotros también queremos hacerlo. Cuando Dios nos ha dicho, apartaos, salid de ahí, y le dice al pueblo, mas si el justo se apartase de su justicia y cometiere maldad, ¿qué dice? E hiciere conforme a todas las abominaciones que el impío hizo, con todos los pecados que el pecador haga, ninguna de las justicias que hizo le serán tenidas en cuenta. Por su rebelión con que prevaricó y por el pecado que cometió, dice, por ellos morirá. Pues le digo, podemos estar aquí en la iglesia, podemos estar en el templo, podemos servir a Dios, pero si estamos sirviendo al mundo también, de nada nos sirve. Tenemos que dejar lo que el mundo ofrece. Tenemos que hacer a un lado lo que el mundo está ofreciendo hoy en estos últimos tiempos, hermanos. Podemos ver, son tradiciones, dicen unos. No tiene nada de malo. Es la tradición, lo que siempre se hace. Pero sin embargo, hermanos, ¿qué nos dice Dios? ¿Qué es lo que nos dice Dios? Apartar. Estamos en este mundo, pero no somos de este mundo.
Así me dice el apóstol Pablo, vivimos y estamos aquí en el mundo, pero no somos de este mundo, somos pasajeros. Estamos aquí con un propósito, para enseñar a la gente, a la humanidad, quién es nuestro Dios, para enseñar al pueblo a reconciliarse con Dios, a hablarle la palabra, a hablarle del amor de Dios. Ese es nuestro propósito. No que vivamos como ellos viven, no que hagamos lo que ellos hacen, sino que vivamos conforme el propósito por el cual Dios nos llamó. Dice el 25, y si dijeres, no es recto el camino del Señor. ¿Cuántas personas nos dicen, hermano, qué tanto haces en la iglesia? ¿Qué tanto haces? Oíd ahora, casa de Israel, ¿no es recto mi camino? ¿No son vuestros caminos torcidos? Apartándose el justo de su justicia y haciendo iniquidad, él morirá por ellos. Por la iniquidad que hizo, morirá. Y apartándose el impío de su impiedad que hizo y haciendo según el derecho de la justicia, hará vivir su alma. ¿Cuándo? Cuando usted y yo estemos apartados del pecado, estamos apartados de la maldad. Dios está pidiendo realmente que al pueblo, la gente, la humanidad se arrepienta para que realmente reciba la vida eterna. Dios está hablando en este libro de Ezequiel que venga la humanidad a un arrepentimiento, porque dice, mire lo que dice el 30, por tanto yo juzgaré a cada uno según sus caminos. Dice, yo juzgaré. Por tanto, yo juzgaré a cada uno según sus caminos, oh casa de Israel, dice Jehová el Señor. Convertíos y apartaos de todas vuestras transgresiones, y no os será la iniquidad causa de ruina. Que le dice, convertíos y apartaos. De esta manera habla Ezequiel, convertíos y apartaos. Es lo mismo que nos dice Dios hoy en nuestros tiempos, hermanos. De la manera que el mundo está viviendo, el mundo le está diciendo, o Dios hablando al mundo, convertíos y apartaos de vuestro pecado, de nuestra iniquidad. Y entonces, ¿qué dice? Vivirás. Convertíos y apartaos de todas vuestras transgresiones, y no será la iniquidad causa de ruina. Echad de vosotros todas vuestras transgresiones, nuestros pecados, nuestras desobediencias, nuestras iniquidades, con que habéis pecado, y haceos un corazón nuevo, un espíritu nuevo, porque moriréis. ¿Por qué moriréis, casa de Israel? Porque no quiero la muerte de los que mueren, dice Jehová el Señor. Convertíos pues y vivirás. Así habla Ezequiel. Le dice al pueblo de Israel, convertíos y vivirás. Y es lo mismo que nos dice Dios hoy en nuestros días, hermanos. Dios sigue proclamando, diciendo, los caminos que vamos son torcidos. Volveos a las sendas antiguas donde está el Señor. Volvemos a la estrecha, no a la grande, donde van todos, el montón. Vamos a buscar el camino derecho, que dice el predicador en el libro de Proverbios. Hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero al final son caminos de muerte. El hombre piensa que todos los caminos van hacia Dios. La gente hoy en nuestros días, ya recogió el Señor, ya se fue con el Señor. ¿Se arrepintió? ¿Aceptó a Cristo como su Salvador? ¿Vivió una vida justa? ¿Vivió una vida conforme a la palabra? En sus últimos momentos tuvo una reconciliación con Dios. ¿Cuántos? Nosotros decimos, está con Dios, y realmente perece ebrio, maldiciendo, tratando mal, con coraje, con ira, con celos, con contiendas, con pleitos, con enemistades, con todo esto, soberbia, orgullo. Podemos decir que esta persona está ante la presencia de Dios si no se arrepiente de todo esto que está en su vida. Por eso dice, ¿por qué no quiero la muerte de la que muere? Dice Jehová el Señor, convertíos pues y vivirá. Dios lo que quiere, que la humanidad se convierta a Él para que puedan tener una vida eterna.
Es lo que Dios está proclamando al pueblo. Convertidos en estos últimos tiempos que estamos viviendo, en esta generación última que estamos viviendo, donde vemos el pecado, donde vemos la maldad multiplicada, donde vemos tantas cosas. Lo que Dios está hablando: convertidos y realmente vivirás. Dios está llamando al pueblo a un arrepentimiento. Es triste, hermanos, pero yo platicaba con un siervo de Dios el día de ayer y podía decirme: es triste, hermano, pero el mensaje debe estar para la iglesia, dice. Porque la iglesia, en vez de reunirse, en vez de congregarse, están apartados, están alejados, no quieren saber nada de Dios. Tenemos que hacerlos volver a reconstruir sus vidas, que tengan esa nueva relación con Dios para volverse una vez a Dios. Todo esto que ha pasado, hermano, el distanciamiento de la iglesia, la separación de la iglesia, es triste, hermanos, pero Dios nos llamó a estar unidos, mirar cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. ¿Dónde está la bendición? Cuando la iglesia está junto en armonía. Mirar cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Pero ¿dónde están los hermanos? Recuerden el libro de los Hechos, cuando vino el poder del Espíritu Santo sobre la iglesia. Dice que estaban todos unánimes en un mismo sentir. Querían lo mismo, deseaban lo mismo, anhelaban lo mismo. Querían esa unción, ese poder. Es lo que hace falta hoy en nuestros días, que la iglesia desee estar en la misma presencia de Dios. Como dijo el salmista: en la casa de Jehová yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Yo me alegré con los que decían, a la casa de Jehová iremos. Porque dice el libro de Hebreos: no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Hoy más que nunca la iglesia necesita convertirse, volverse a Dios una vez más, como dice: por tanto yo juzgaré casa de ser cada uno según sus caminos, oh casa de Israel, dice Jehová. Convertíos y apartaos de todas vuestras transgresiones, y no os será la iniquidad una causa de ruina. Que no sea el pecado, que no sea la desobediencia, que no sean las situaciones una causa de ruina, de hacernos volver una vez más atrás. Dios nos dice: arrepentíos y volveos a Jehová. Ahí en el mismo Ezequiel, pero ahí en el capítulo 36, Ezequiel 36, versículo 24, dice la palabra, cuando el pueblo está esparcido, pero dice: y yo os tomaré de las naciones, y os recogeré de toda la tierra, y os traeré a vuestro país. Dice: esparciré sobre vosotros agua limpia, y seré limpiado de toda vuestra inmundicia, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Y luego dice el 26: y os daré un corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. ¿Cuándo es cuando viene a quitar el corazón de piedra y darnos uno de carne? Cuando uno viene arrepentido, cuando uno se aparta de su pecado, de su maldad. Él viene a quitar ese corazón de piedra que dice: os daré un corazón nuevo. El 26, el 36, 26. Os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra. ¿Cuántos corazones de piedra usted se ha topado? Les habla la palabra y la rechazan. Les hablan de Dios y la rechaza. Le hablan de oración y la rechaza. Dios ha prometido que puede quitar ese corazón de piedra y darles un corazón de carne. Y yo daré un corazón de carne. Esto es lo que promete Dios. Pero ¿qué tiene que hacer el pueblo? El pueblo tiene que arrepentirse, porque dice el 27: y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Cuando Dios viene a dar ese nuevo corazón, cuando Dios viene a poner ese corazón de carne, nos hace que andemos en sus caminos, nos pone su espíritu, que andemos en sus estatutos, que guardamos sus preceptos, pero también dice: y los pongas por obra.
que seamos hacedores de la palabra, no tan solamente oidores. Por eso dice, y habitaréis en la tierra que di a vosotros, vuestros padres, y vosotros me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios, y yo os guardaré, dice, de todas vuestras inmundicias, y llamaré al trigo, y lo multiplicaré, y no os dará hambre. Multiplicaré asimismo el fruto de los árboles, el fruto de los campos, para que nunca más reciban aprobio de hambre entre las naciones. Aquí le habla. El pueblo de Israel sufrió al ser esclavizado por otras naciones. Pasó hambres, pasó necesidad, pasó tantos problemas, pero solamente les dice, yo quiero quitar ese corazón de piedra, yo quiero darles un corazón de carne, yo quiero poner mi espíritu sobre ustedes. ¿Para qué? Para que me sirvan, para que guarden mi palabra, para que guarden mis estatutos y los pongan por obra. Es algo importante que recalca aquí, y los pongas por obra, porque ¿de qué me sirve conocer la palabra? ¿De qué me sirve que tenga conocimiento de ella si no la pongo por obra? No actúo en la palabra, no pongo mi fe en Dios, pongo la fe en alguien más. Tenemos que aprender a confiar en nuestro Dios. Tenemos que aprender a poner nuestra fe en el autor y consumador de nuestra fe, que es en Cristo Jesús. En medio del problema, en medio de la angustia, en medio de la necesidad, en medio de toda situación, que podamos poner nuestra confianza en el Todopoderoso. Así le dice al pueblo, pero dice, arrepentíos y vivirás. Y la vida en el poder del Espíritu Santo, pondré mi espíritu sobre vosotros. Y ustedes andarán en mis estatutos, y los guardaréis en mis preceptos, y los pongáis por obra. Es lo que Dios está demandando. Lo hizo en el tiempo antiguo y lo sigue haciendo en el día de hoy. Dios está pidiendo que el pueblo se vuelva a Dios, que el pueblo le busque, que el pueblo se humille. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y orare y buscaré mi rostro, yo iré de los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. ¿Pero qué tiene que hacer el pueblo? Buscarlo. ¿Qué tiene que hacer la iglesia? Servirle. Buscar a Jehová mientras puede ser hallado, dice el profeta. Tenemos que buscar a Dios, hermano. Hoy más que nunca estamos a tiempo para buscarlo. Necesitamos buscar a nuestro Dios hoy más que nunca. Estamos a tiempo, porque va a llegar el momento. ¿Se acuerdan de la parábola de las 10 vírgenes? Las 5 prudentes y las 5 insensatas. Las 5 insensatas salieron a comprar aceite y cuando regresaron la puerta está cerrada. Ya no pudieron entrar. Hoy la iglesia necesita volverse a Dios. No vaya a ser, pero cuando vengan la puerta está cerrada, ya no puedan estar con el Señor. La iglesia no entiende. Y por eso nos dice la palabra que será en los tiempos finales como en los tiempos de Noé. Fiestas y fiestas y fiestas y nada de buscar a Dios. Por eso es necesario que busquemos a Dios hoy más que nunca. Por eso es necesario que buscamos. Claramente nos dice ahí en San Juan el Señor Jesús, ahí en San Juan capítulo 8, que nos viene a libertar. San Juan capítulo 8 versículo 31 dice la palabra: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Si realmente, hermano, queremos ser discípulos de Jesús, si queremos ser sus hijos, realmente dice, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Qué tenemos que hacer para poder ser realmente un discípulo del Señor? Vivir, guardar, hacer y poner por obra su palabra. Si vosotros permaneciereis, ¿en qué? En mi palabra. ¿Qué tenemos que hacer? Permanecer en la palabra. El profeta Ezequiel le dice: arrepiéntete y vivirás. Le dije también: arrepiéntete, yo te daré un corazón de carne, que vivas conforme a mis mandamientos, mis estatutos, y los pongas por obra. Aquí le dice Jesús:
si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y dice el 32, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. ¿Quién nos va a venir a libertar? La palabra. ¿Por qué cree, hermanos, que el enemigo no le permite que lea la palabra en su casa todos los días? Porque sabe que va a ser libre. Sabe que va a permanecer en Dios. Va a perseverar. Le digo una cosa, hermanos. 40 años viviendo y sirviendo al Señor. ¿Qué me ha hecho permanecer? Su palabra. ¿Qué me ha hecho seguir adelante? Su palabra. Esta palabra, hermanos, que dice que no pasa. Cielo y tierra pasarán, pero mi palabra no va a pasar. Por eso le dice Jesús a sus discípulos, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. ¿Qué nos va a libertar? La palabra, hermanos. Permanecer en sus estatutos, como le dijo Ezequiel, en sus mandatos y ponerlos por obra. Aquí nos dice Jesús realmente cómo permaneciendo en la palabra, siendo hacedores de la palabra, no tan solamente oidores. Hay mucha gente que oye, pero no hace. Pone su oído atento a la palabra, pero no vive la palabra. Dios no quiere que seamos oidores, sino hacedores, que vivamos conforme a la palabra en medio del problema, en medio de la necesidad, en medio de la enfermedad, de las circunstancias. Podemos dejar nuestra confianza en nuestro Dios. Dios está pidiendo que nos sometamos a Él. Someteos a Dios, resistir al diablo y de vosotros huirá. ¿De qué manera? Cuando usted y yo nos sujetamos o sumergimos a Dios. Someteos pues a Dios, resistir al diablo y de vosotros huirá. Tenemos que aprender a someternos a Dios, a vivir conforme la palabra. Le dio linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. De esta manera interpretaron los discípulos. Como dices tú, seréis libres. Jesús le respondió, de cierto digo, que todo el que hace pecado es esclavo del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Tenemos esa libertad en Dios. Podemos permanecer en Él. Podemos ser libres, hermanos. Podemos realmente ser libres en Dios. Hemos recibido esa libertad para servirle, para deleitarnos en Él. En Gálatas, el apóstol Pablo en Gálatas 5:13 dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Es lo que dice Gálatas capítulo 5 versículos 13. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuimos llamados. El apóstol Pablo dice que hemos sido llamados a libertad, a ser libres. Él me ha hecho libre, hermanos, y quiero permanecer en esa libertad que me ha dado el Señor. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Así nos enseña el Señor. Dios nos ha llamado a un arrepentimiento. Dios nos ha llamado que vivamos conforme sus preceptos, sus leyes, sus mandamientos. ¿Y qué dice? Y que los pongamos por obra. Realmente el Señor nos dice, si vosotros permanecieren en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Usted y yo somos realmente los hijos de Dios. Vamos a vivir conforme a esta palabra, sometiéndonos a Dios, y seremos libres. Hay que someternos a Dios. ¿Por qué? Por medio de la oración, por medio de la palabra, por medio del ayuno, por medio de meditación en el Señor, meditar en Él, hermano.
Dale gracias a Dios por lo que hemos vivido, lo que hemos experimentado. No podemos que pensar, hermanos, cómo Dios nos ha guardado todos estos años. Nos ha guardado en estos últimos años, hermanos. Nos ha protegido. ¿Quién lo puede hacer? Solamente nuestro Dios. ¿Por qué? Porque nos ama. Él nos ha hecho libres. Él nos ha limpiado. Él nos ha purificado y Él nos ha santificado. Por eso nos dice, someteos a Dios. Arrepentirnos de todas nuestras maldades, nuestras desobediencias, sujetarnos a Dios, guardar su palabra, vivir conforme a sus mandamientos, siendo hacedor de ella, amar a nuestro prójimo y podamos vivir una vida que agrade a nuestro Dios. Esto es lo que yo les puedo decir en esta tarde. Vamos a buscarlo, vamos a someternos y vamos a darle a Dios lo que Él se merece. Toda gloria, toda honra y toda alabanza. Y fuera de Dios no hay nada. El único que puede hacer todas las cosas es nuestro Dios. Y yo les puedo decir, Dios es fiel. Él ha sido conmigo por todos estos años. Me ha guardado, me ha protegido, me ha bendecido, ha hecho todas las cosas. Y seguimos trabajando, hermano. Él sigue obrando en nosotros, hermano. Hay cosas que necesito cambiar. Hay cosas que Dios sigue trabajando en mi vida. Pero tenemos que decir, yo no puedo, Señor, sé tú. Tenemos que rendirnos a Dios para que Él venga a obrar su perfecta voluntad en nosotros. Póngase de pie conmigo en esta tarde. Bendito Dios. En este momento, Padre, yo vengo delante de tu presencia. Yo he compartido este corto pensamiento en la palabra tuya, Señor. Yo te pido, Dios, que tú vengas, Señor, guiando nuestros pasos, nuestras vidas de una manera maravillosa. Que podamos entender, que podamos captar, Señor, lo que usted tiene para nosotros. En este momento, Padre, si hay algo que estorba en nuestra vida, que sea desechado, que sea limpiado y que sea purificado. Ven a quitar, Señor, si hay piedras en mi corazón, en nuestros corazones, ven a quitarlas. Ven a quitar todo corazón duro, todo corazón de piedra. Danos un corazón de carne para escuchar tu palabra, para recibirla y podamos obrar conforme tu palabra y seamos hacedores de ella. Que tú nos vengas a libertad. Venimos atando y reprendiendo toda opresión del enemigo, toda tristeza, todo desaliento, todo desánimo. Aunque vemos que hay poquitos aquí en la iglesia, podamos permanecer firmes a ti, Señor, siguiendo hablando tu palabra de verdad. En este momento, Padre, yo le honro, yo le glorifico, Dios, y le doy gracias, porque usted es fiel y porque usted es verdadero. Te pido por aquellos que me escuchan en su hogar. Te pido por ellos, Padre. En este momento envío la palabra. Allí unos se encuentran, Padre. Que ellos también te busquen, se arrepientan de todos sus pecados y se vuelvan a Dios. Aquellos que se han apartado del camino, se vuelvan una vez más a ti, Padre. Tú estás hablando en estos últimos tiempos, Padre, que tú eres el mismo de ayer, de hoy y de mañana. Gracias te damos, Señor, por tu presencia. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias a Dios por todo. Ahora, Dios, ayúdanos a permanecer fieles a ti. En el nombre poderoso de tu Hijo amado, que es Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén.